En esta lección, usaremos el método de la sustitución en U para evaluar integrales indefinidas. Observando la primera integral indefinida, necesitamos determinar qué es lo que nos deja iguales, por lo que el diferencial U coincide con la parte restante de la integral. Y porque tenemos coseno a la primera potencia y seno a la tercera potencia, dejaremos que U iguale la función trigonométrica elevada a la potencia de 3, y por lo tanto, dejaremos que U sea igual al seno X. Así que si dejamos que U sea igual al seno X, entonces seno al cubo X es igual a U al cubo, y nos queda 2 coseno X de X. A continuación determinamos el diferencial U. El diferencial U es igual a la derivada del seno X con respecto a X veces de X, que es coseno X de X. Y como DU es igual a coseno X de X, podemos reemplazar coseno X de X por DU, y luego solo factoriza el 2. Así que ahora escribamos el integral en términos de U. Nuevamente, calcularemos el 2, y luego tendremos veces la integral del coseno X de X es igual a DU, así que tenemos DU. Y dado que U es igual al seno X, seno al cubo X es igual a U al cubo. Y ahora integramos con respecto a t, que es 2 veces U a la potencia de 3 más 1, que es 4, dividido por 4 más e simplificando, 2 4 es 1 2. Tenemos 1 4 U a la cuarta más e, y ahora volvemos a escribir esto en términos de X. Y como U es igual al seno X, tenemos 1 2 seno a la cuarta X más c. Y a menudo identificamos el antiderivada usando f grande de x. Así que aquí, f grande de x, una vez más, es igual a 1 2 veces seno a la cuarta x más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integrando dada, que es 2 coseno x veces seno al cubo x. Y ahora viendo el segundo ejemplo, tenemos la integral de 3 secantes al cuadrado x veces la tangente a la quinta x de x. De nuevo, aquí es donde es útil conocer las fórmulas derivadas. Como la derivada de la tangente x es igual a la secante al cuadrado x, dejaremos que U sea igual a la tangente x. Así que si U es igual a la tangente x, la tangente a la quinta x es ahora igual a U a la quinta, y nos queda 3 secantes al cuadrado x de x. A continuación determinamos el diferencial U, que es igual a la derivada de la tangente x con respecto a x por dx, que es igual a secante al cuadrado x de x. Y tenemos una pareja perfecta. Ahora podemos sustituir DU para secante cuadrada x de x, y podemos descomponer los 3. Escribiendo la integral en términos de U, de nuevo, eliminamos el factor 3. Tenemos 3 veces la integral de secante al cuadrado x de x es igual a DU. Y tangente a la quinta x es igual a U a la quinta, ya que U es igual a la tangente x. Integrando con respecto a U, tenemos 3 veces U para la potencia de 5 más 1, que es 6, dividida entre 6, más c. 3 6 es 1 2, nos da 1 2 multiplicado por hasta la sexta más c. Que en términos de x es 1 2 veces la tangente a la sexta x más c. Ya que U es igual a la tangente x. Así que, una vez más, podemos identificarlo como f grande de x. La antiderivada es igual a 1 2 veces la tangente a la sexta x más c. Lo que nuevamente indica esto es la familia de funciones, cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Por lo tanto, una cosa siguiente sobre determinar los antiderivados es que siempre podemos verificarlos diferenciando la f grande de x para asegurarnos de que obtenemos función integrando original. Espero que esto te haya resultado útil.